Ya. ¿Están viendo la pantalla? Ya, perfecto. Entonces continúo. Les decía, las acciones principales son el ataque al fuerte español de Quimiri, con apoyo de los chipivos, de las tribus chipivas, conivos y ashánicas. Ellos van a apoyar a Juan Santos en su sublevación. Finalmente, ¿cómo acabó la sublevación? Durante más de 10 años, el Gran Pajonal, escucha bien, fue una zona liberada, en la que no hubo presencia de los españoles. Fue una zona libre de influencia, de injerencia de los españoles, entre 1742 y 1756. Ya fue una zona liberada. O sea, en este territorio los españoles simplemente no llegaron. Ahora, ¿qué pasó en 1752? Juan Santos murió, asesinado, pero no por los españoles, no a mano de los españoles, sino a mano de uno de sus seguidores, quien lo va a matar, le va a dar muerte. ¿Ya? Y después de ello, gradualmente la rebelión se comenzó a debilitar y acabó finalmente en 1756. La segunda es la rebelión de Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, en 1780 a 1781. Ya, esta es la rebelión, tal vez para muchos, ya más importante de todas, ya, de las rebeliones indígenas que hubo en el mundo indígena, ¿sí? Que se produjo en el siglo XVIII contra los españoles. A ver, primero, ubicarnos en el lugar, el altiplano, Sulandino, Cusco, Puno, en especial la zona del Cusco, ya. Entonces, escúchame bien, lo que ha pasado es lo siguiente. José Gabriel Condorcanqui Noguera, quiero que tengas claro esto, es un indio noble, ¿ya? Eh, Eres un indio noble, un curaca, cacique de los pueblos de Tungazuca, Surimana y Pampamarca, ya en el Cusco. Él es un indio noble, correcto, pertenece a la nobleza cusqueña, descendiente de la nobleza incaica, ya. Él, escúchame bien lo que te estoy diciendo, él es descendiente del último inca de Vilcabamba, del último inca rebelde de Vilcabamba, Tupac Amaru I. Por ello mismo se hace llamar así, Tupac Amaru II. ¿Ya? Ahora bien, ¿por qué se revela él? Sí, las razones son múltiples. Una de las causas es la explotación de la mica y los obrajes. Sí, los indios eran explotados, abusados en las mitas y obrajes por los abusos de los corregidores. Sí, ahora bien, escúchame, pero hay otro motivo más. Hay una razón de fondo en la rebelión de Tupac Amaru. Y quiero que la tengas clara para el examen de San Marcos. ¿Ya? Escucha. La principal razón de su rebelión es ante la elevación de los impuestos al comercio. Él se va a rebelar contra la elevación de los impuestos al comercio.
profe, ¿pero qué tiene que ver esto? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto con Tupac Amaru? La elevación de los impuestos al comercio. ¿Qué importa, profesor? ¿Mm? Tiene mucho que ver. Te voy a explicar y me vas a atender, por favor. Lo que ocurre es lo siguiente. Y mira, por favor, atiende. Tupac Amaru II te había dicho que es un indio noble, es un cacique. Pero, ¿a qué se dedica? O sea, ¿de qué vive él? Él no vive de ser cacique, ¿no? Él vive fundamentalmente, y escucha bien esto que te voy a decir, José Gabriel Condorcanqui Noguera, Tupac Amaru, vive esencialmente de ser comerciante. Él es un arriero. Él es un comerciante terrestre. Y como él, ya hay una gran cantidad de comerciantes terrestres que cubren todas las rutas comerciales del sur andino. Ya, repito, él, como muchos comerciantes, como él, cubren toda la región del sur andino peruano. Ya se dedican al comercio en el sur andino. ¿Estamos de acuerdo? En ese contexto, Tupac Amaru está afectado por los impuestos que se han elevado al comercio, justamente. ¿Sí? La corona española ha decidido elevar los impuestos al comercio terrestre. Y esa medida ha afectado, sin duda, a los comerciantes como José Gabriel Condorcanqui. ¿Ya? José Gabriel se ha visto afectado seriamente con la elevación de los impuestos al comercio. Ya, no olvides eso. ¿Sí? Elevación de los impuestos al comercio. Y él, y un conjunto de comerciantes como él, escúchame bien, repito, José Gabriel Condorcanqui, y un grupo de comerciantes como él, ¿ya? Están descontentos con la elevación excesiva de los impuestos al comercio. Entonces, por esta razón es que ellos están en contra de la corona española. ¿Sí? Escúchame. Es por eso que ellos están en contra de la corona y están fomentando un levantamiento armado, ¿sí? Contra el gobierno colonial, exigiendo la reducción de impuestos al comercio. Eso, escúchame bien, es fundamental. Están en contra de la elevación de los impuestos al comercio. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? No olvidar eso. ¿Sí? Eso es fundamental. Esta rebelión, entonces, escúchame bien, esencialmente es una rebelión, y anota esto que te voy a decir, es en esencia una rebelión antitributaria, antifiscal. Repito, es en esencia una rebelión antitributaria, antifiscal. Ya, eso es en esencia una rebelión contra la elevación de impuestos al comercio. No olvides eso, por favor. ¿Ya? Eso es fundamental. ¿Ya? Eso, por favor, quiero que quede claro. ¿Qué más? Acciones. La rebelión estalló en Tinta, en donde se produce la captura del corregidor José de Arriaga, Joseph de Arriaga. El corregidor Arriaga, uno de los corregidores más abusivos que existían contra los indios, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Fue capturado ese 4 de noviembre, comienza la rebelión de 1780, ¿sí? Repito, un 4, ¿sí?
de noviembre de 1780 se subleva en la localidad de Tinta, en el Cusco, José Gabriel Condorcanqui, ¿ya? Sublevación de Tinta, ahí en Cusco. Luego de eso se produce la batalla de Sangarará, en la que se produce una victoria notable de las fuerzas de Tupac Amaru sobre los españoles. Aunque después de ello, Tupac Amaru cometió una serie de graves errores, puesto que después de esta victoria su esposa, doña Micaela Bastidas, le había sugerido, le había pedido que realice la invasión hacia el Cusco, hacia la ciudad del Cusco. En ese momento era, sí, muy fácil que las fuerzas de Tupac Amaru tomen el Cusco. Sin embargo, José Gabriel no decide hacerlo. Decide retirarse estratégicamente hacia la región del altiplano, hacia Puno, ¿sí? Para ahí conseguir mayores refuerzos. Sin embargo, este fue un gravísimo error, porque lo único que consiguió es dar oportunidad para que las tropas de refuerzo que el virrey Jáuregui despachó desde Lima llegaran al Cusco y así pudieran defender la ciudad y evitar una invasión de Tupac Amaru. O sea, mientras Tupac Amaru se movía desde la ciudad, o mejor dicho, desde Sangarará a Puno, buscando refuerzos, en vez de tomar la ciudad, la capital, Cusco, la capital arqueológica del Cusco, los españoles desde Lima enviaban refuerzos al Cusco, los cuales sí llegaron oportunamente, y así cuando finalmente Tupac Amaru, en unos meses después, en marzo, quiso regresar y tomar el Cusco, fracasó. Para marzo de 1781, Tupac Amaru regresa al Cusco, quiere tomar el Cusco, pero ya es demasiado tarde. Ya las fuerzas de los españoles están muy bien aperfechadas en aquella ciudad. Están al mando del virrey, perdón, del visitador José Antonio de Areche. El visitador Areche es quien ha finalmente llegado con refuerzos desde Lima, con el objetivo de ¿qué? De reforzar la ciudad y hacer frente a la rebelión. Y así va a ocurrir finalmente. ¿Sí? Cuando Tupac Amaru intenta tomar el Cusco, lo único que va a conseguir es ser derrotado. ¿Sí? Y va a ser capturado en abril de 1781. ¿Sí? Va a ser derrotado en dos batallas. ¿Qué batallas fue derrotado? José Gabriel fue derrotado en las batallas de Checacute y Combapata. Repito, José Gabriel Condorcanqui fue derrotado en las batallas de Checacute y Combapata. En esas dos batallas, las fuerzas de Tupac Amaru fueron derrotadas por los españoles. José Gabriel fue capturado y llevado al Cusco, donde él, su esposa Micaela Bastidas, sus hijos mayores, sus principales colaboradores fueron sometidos a un juicio sumario en donde fueron condenados a muerte, siendo ejecutados un 18 de mayo de 1781 en la Plaza de Armas del Cusco. ¿Sí? Como ya sabemos, inicialmente lo quisieron descuartizar atándolo a 4 caballos, lo que finalmente no dio resultado, porque finalmente lo pudieron hacer. Y finalmente José Gabriel fue descuartizado, primero de cañón, luego su cuerpo fue descuartizado y colocado en distintas partes, ¿sí? Sí, en distintas partes del Perú. Los restos fueron colocados en lanzas de acero, fueron colgados su cuerpo, su cabeza, su torso, sus extremidades, como escarmiento para cualquiera que quisiera rebelarse contra la corona española. Ese fue el final de José Gabriel Condorcanqui. El triste final de este rebelde indígena. Ahora bien, consecuencias de la rebelión. A pesar de haber sido derrotado, José Gabriel logró cosas importantes. A ver, ¿quién me está hablando?
Lo mataron con toda su familia, menos a su hijo pequeño, su hijo menor. Sus dos hijos mayores también fueron ejecutados, Marcelo. Ahora bien, te decía, José Gabriel, sí, derrotado, su rebelión consiguió cosas importantes, como por ejemplo el hecho de haber logrado la eliminación de los corregimientos. Finalmente la corona española decide eliminar los corregimientos. El cargo de corregidor fue eliminado. ¿Ya? ¿Qué más? Asimismo, también fue eliminado, o mejor dicho, se eliminaron a los corregidores y corregimientos juntos fueron eliminados. Se va a crear la audiencia del Cusco, o sea, el Tribunal de Justicia del Cusco, ¿sí? En reemplazo, o sea, mejor dicho, ¿se escucha mal? ¿No se escucha bien el audio? Por favor, ¿se está escuchando bien? ¿No se escucha bien? Ya, esperen un momento, voy a entrar con el audio de mi celular, ya. Un momentito. Hola, ¿ahora sí me escuchan mejor? ¿Ahora sí me escuchan bien? Por favor, estoy preguntando ahora si me escuchan bien. Ya, perfecto. Entonces les estaba comentando, ¿sí? Que se lograron cosas positivas como la eliminación de los corregimientos y la creación de la audiencia del Cusco. Pero también hay cosas negativas, como la prohibición que hacen los españoles, las autoridades españolas van a prohibir definitivamente que los indios hablen quechua. El uso del quechua, se van a eliminar los cargos de caciques o curacas, también fueron eliminados. O sea, van a haber también castigos contra la población indígena por esta rebelión. En suma, sí, si podríamos resumirlo, la rebelión fue importante, logró cosas positivas, pero también hay que recordar que esta rebelión trajo consigo, ¿sí?, el debilitamiento de la élite, es decir, la nobleza cusqueña, de la nobleza indígena, más que cusqueña, de la nobleza indígena. La nobleza indígena quedó sumamente debilitada tras la derrota de José Gabriel Condorcet. Ya no olvidar eso. La nobleza indígena, la nobleza caica, nobleza antigua nobleza incaica, la nobleza indígena en la colonia, quedó sumamente debilitada. ¿Ya? Eso, por favor, tenerlo muy claro. Bien, ¿qué más? A ver. Entonces, tras eso, ya, tras ello, los indígenas pasan a replegarse. Ellos ya no van a liderar nunca más una rebelión en favor de la independencia. Los indígenas
dejan de liderar los movimientos pro independencia, los movimientos separatistas, ¿ya? A partir de ese momento, los indios, como te repito, ya no van a liderar los movimientos separatistas, que ahora pasan a manos de quienes, ya los van a pasar a manos de los criollos. Ahora van a ser los criollos quienes van a encabezar los movimientos separatistas, los blancos peruanos, ¿sí? Ahora, pasamos de frente al proyecto. A ver, te cuento. Hay una cosa importante. Tras la derrota de los indígenas, van a estallar una serie de movimientos separatistas en todo el continente. En todo el continente americano van a estallar movimientos separatistas. En el Perú también, ¿ya? Sobre todo en provincias. En Cusco, en Tacna, ¿sí? En Huánuco. Van a haber una serie de levantamientos armados en favor de la independencia entre 1811 y 1815, encabezados ya por criollos, por la élite criolla, sobre todo la élite criolla provinciana. No tanto en Lima, que Lima era una ciudad más bien más leal a España. ¿Sí? Además no hay que olvidar la presencia del virrey Fernando de Abascal y Sousa, que era un funcionario muy leal a la corona española, y que jamás iba a permitir que aquí se pudiera producir un levantamiento contra la corona. No hay que olvidar también el contexto histórico. En ese mismo momento en Europa, España está en crisis. España acababa de ser invadida por los franceses, por las tropas de Napoleón. Lo que ha provocado, escúchame bien, esta invasión napoleónica, lo que ha provocado es que España prácticamente esté sin rey, porque el rey Fernando VII ha sido secuestrado por Napoleón, quien ha nombrado un rey sustituto, un rey títere, su hermano José I, José Bonaparte, como nuevo rey de España, a quien se le apodaba de manera despectiva Pepe Botellas, ¿sí? Por ser una persona que se decía que era un adicto a la bebida, alcohólica. Bueno, esto provocó en toda América levantamientos pro la independencia, en favor de la independencia, justamente, sí, aprovechando que España estaba debilitada, aprovechando la identidad de España. Ahora bien, estos levantamientos, ¿sí? Se dan en distintas ciudades, como, ¿sí? La Paz, Quito, Chuquisaca, ¿ya? Quito, en Ecuador actualmente, o lo que es Ecuador, Chuquisaca y La Paz, en lo que es actualmente Bolivia, en ese momento llamado o conocido como el Alto Perú, Caracas, Bogotá, Santiago de Chile, Buenos Aires. De estos levantamientos, estas llamadas juntas gubernativas, todas van a terminar siendo aplastadas con excepción de la de Buenos Aires, que fue la única que terminó por sobrevivir y mantenerse vigente a pesar de haber sido ¿qué? Atacada también por los españoles, logró mantenerse independiente. Se convirtió en el único foco de libertad en el continente, ¿sí? Por lo menos hasta 1815. Ahora bien, en el Perú, como ya te dije, también hubo levantamientos armados, pero de menor envergadura debido a la acción del virrey Abascal y Sousa. En resumen, estos levantamientos indígenas que se van a dar, ¿sí? Que se van a dar en el Perú, levantamientos, perdón, criollos, indígenas, no, corrijo, estos movimientos criollos, estas rebeliones criollas que se van a dar en el Perú, van a lamentablemente fracasar, sobre todo por falta de apoyo de Lima. La ciudad de Lima no va a apoyar, la ciudad de Lima va a estar leal al rey de España, va a ser totalmente leal a la corona española, por lo cual la corona sí tenía el apoyo de la élite limeña. La élite limeña, la élite criolla limeña, era una élite bastante vinculada con España, mantenía sus vínculos y sus contactos con la corona española intactos, ¿ya? Por lo que la corona española tenía en la élite criolla peruana, limeña en especial,
un gran aliado. Ahora bien, sin embargo, escúchame, esto es importante, los levantamientos se dan en provincias, que te dije, en las zonas provinciales, donde ahí la gente piensa distinto, donde la gente tiene otra mentalidad distinta a la de Lima. Bueno, no muy diferente a lo que pasa hoy día, ¿no? Donde también la élite limeña piensa de una manera y las provincias piensan de otra manera, tienen otra posición política distinta. Bueno, pues, ahora, tras este fracaso de los movimientos peruanos por la independencia y el fracaso de las juntas de gobierno, salvo la de Buenos Aires, justamente es Argentina la que se va a preocupar por luchar por la independencia del Perú. Justamente es Argentina la que va a esforzarse, la que va a, ¿sí?, conjugar todos sus esfuerzos por conseguir la independencia peruana. ¿Estamos? Es en ese contexto que aparece la figura del general José de San Martín, ¿ya? General San Martín, escúchame bien, el libertador José de San Martín, tiene un plan para invadir el Perú y a independizar. Su plan es muy simple. Venir con su ejército al Perú, pero no por la ruta que tradicionalmente los argentinos habían intentado hacerlo, que era por el camino del Alto Perú, o sea, por Bolivia. Ese es el plan que los argentinos, habían inicialmente trazado. Llegar al Perú, cruzando la cordillera, o sea, por la cordillera, hasta llegar al Alto Perú, Bolivia, y de ahí ingresar al Perú vía Puno, vía Cusco, y después avanzar hacia Lima. El plan era bastante ambicioso y era poco viable considerando las dificultades geográficas y climatológicas de los Andes. No hay que olvidar que los Andes son una región muy accidentada, muy difícil, ya muy escarpada, por lo que los soldados argentinos tenían muchas dificultades para enfrentar a las fuerzas realistas en ese territorio. Por esa razón, San Martín dice, no vamos a exponer a nuestras tropas a pelear en la altura de la sierra, en el Alto Perú, vamos a pelear en un territorio más llano, vamos a pelear en la costa, vamos a entrar al Perú por el mar, pero para eso primero vamos a cruzar los Andes hacia Chile. El plan de San Martín, como puedes ver en esta diapositiva, es primero llegar a Chile, cruzar la cordillera de Argentina hacia Chile, pasando, ¿sí?, por hasta 5 puntos, por 5 abras o pasos, cruzar los Andes desde Argentina a Chile, ¿ya? El centro de operaciones de San Martín es acá, en la ciudad de Mendoza, al pie de los Andes, y desde ahí cruzar los Andes hacia Chile, por 5 pasos, ¿sí? Por los pasos de Uspallata, Los Pasos, El Portillo, Guana y Come Caballos, ¿ya? De esos 5 pasos por donde el Ejército Libertador cruzaría, Los Patos y Uspallata serían los más importantes. Es por ahí donde pasaría el grueso, ¿sí?, del Ejército Libertador, por los pasos de Los Patos y Uspallata, ¿ya? Ahora bien, ya estando en Chile, San Martín combatió en 3 batallas, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Ya? Chacabuco, Cancha Rayada y Maipú. Y luego de estas 3 batallas, finalmente conseguiría sellar la independencia chilena, ¿sí? En 1819, finalmente San Martín, en 1819, logra sellar la independencia de Chile. Y de esta manera, Chile se consolida como país independiente y la mitad de su plan está conseguido. Ahora falta la parte más difícil, venir al Perú, venir por el mar, ¿sí? Organizar la expedición rumbo al Perú. ¿Ya? ¿Estamos hasta ahí de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí, por favor? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, señoritas, jóvenes? ¿Mm? ¿Alguna pregunta, por favor? A ver. Bien. Asumo que está quedando todo claro.
Dame un instante, por favor, voy a tomar un poco de agua, ¿sí? Un ratito, dame un minuto, ¿sí? Gracias, un ratito nada más. Bien, ¿me escuchan? ¿Qué tal? Ya, ¿podemos seguir? Hola, ¿están ahí? Sí, ¿verdad? Sergio, ¿usted está ahí también? ¿Me está escuchando? Sergio, ¿está usted ahí, Sergio? A ver, sí, ya. Pero el tutor Sergio no está, creo, ¿no? Bueno, veamos, Corriente Libertadora del Sur. Líder, José de San Martín. Este cuadro resumen nos va a ayudar bastante. Antes de llegar antes de independizar el Perú, logra independizar Argentina y Chile, claro. Después de haber sellado la independencia argentina en primer lugar y luego en segundo lugar la independencia chilena, viene al Perú. Llega al Perú José de San Martín, sí, con el Ejército Libertador en 1820. Viene desde Chile, como tú sabes, vía marítima. Él desembarca en las costas de Pisco, en Paracas. Ahí en la bahía de Paracas desembarca el Ejército Libertador. Ya no olvidaré eso, en la bahía de Paracas, Pisco, se produce el desembarque, barco, del Ejército sanmartiniano, el Ejército Libertador. Ya, ahora bien, una vez en el Perú, va a Lima a independizar el Perú, ¿sí? El 28 de julio de 1821, y es proclamado gobernador provisional con el título de Supremo Protector del Perú. Repito, San Martín gobierna el Perú con el título de Supremo Protector. Ahora bien, quiero que dejarte claro algunas cositas. Ya, lo primero que te quiero dejar en claro, ya, lo primero que quiero que tengas muy, pero muy en cuenta, esto es importante, señorita joven, es cuando San Martín llega a Lima, perdón, al Perú, cuando en 1820 desembarca en Pisco, en Paracas, ¿ya? ¿Quién es el virrey del Perú al momento de la llegada de San Martín?
¿Alguien me puede decir quién es el virrey del Perú al momento de que San Martín desembarca? Ya en Pisco, Paracas, en 1820, en septiembre de 1820, 8 de septiembre de 1820. ¿Quién es el virrey del Perú en ese momento? ¿Alguien sabe? ¿Alguien me puede contar? ¿Alguien me puede decir quién es el virrey del Perú en ese momento? A ver, acá hay un chat. Blasco Núñez de Vela, no, él es el primer virrey del Perú, ese fue en 1544, nada que ver. Blasco Núñez de Vela es el primer virrey del Perú, allá por 1544. ¿Quién es el virrey del Perú al momento de la llegada de San Martín? Cuéntame. A la una, a las dos, a las tres. ¿Quién es el nuevo virrey del Perú? ¿Mm? Nada. Bueno, les cuento. El primer virrey del Perú se llama, perdón, el virrey al momento de la llegada de San Martín al Perú es el virrey Joaquín Pezuela. Ya lo voy a poner en el chat. Joaquín, ya, Pezuela. Ahí está. Él es el virrey del Perú al momento que San Martín ingresa con su ejército o desembarca con su ejército en la bahía de Paracas. Pero, luego de ello, escúchame bien, después de unos meses, en enero de 1821, a unos meses de haber desembarcado en Paracas, ¿sí? Hay un cambio en el alto mando español. El virrey Pezuela va a ser destituido y en su reemplazo va a asumir el virreinato del Perú el general, acá está el nombre, te lo estoy escribiendo, acá lo vas a ver en el chat, mira, acá está. El chat, el chat lo estoy poniendo al tutor Sergio, no lo estoy mandando a todos, un ratito, ya, a ver. Entonces, el virrey cuando llega a San Martín al Perú es Joaquín, ya, de la Pezuela. Y después de algunos meses de estar San Martín en el Perú, hay un cambio en el alto mando español y en enero de 1821 es reemplazado por el general José de la Serna. Ahí está. El general José de la Serna va a reemplazar al, sí, general Pezuela como virrey del Perú. ¿Ya? O sea, José de la Serna se convierte en el nuevo virrey del Perú, en reemplazo de Joaquín de la Pezuela. ¿Ya? No olvidar esto. Ahora bien, justo con José de la Serna, San Martín se va a reunir. ¿En dónde se va a reunir San Martín? Se va a reunir en la conferencia de Punchauca. Repito, San Martín y la Serna se van a reunir en la conferencia en la hacienda Punchauca, conferencia de Punchauca. Ahí se van a reunir el virrey junto con el libertador San Martín. ¿Dónde queda la hacienda Punchauca? La hacienda Punchauca queda no tan lejos de aquí. Se ubica al norte de Lima, en el actual distrito de Caraballo. Ahí todavía hasta el día de hoy puedes ver los restos, lo que queda de la antigua hacienda Punchauca, donde alguna vez se reunieron el libertador San Martín y el virrey Joaquín de la el virrey José de la Serna. Ya. Finalmente, las conversaciones no tuvieron éxito. El virrey La Serna, al verse sitiado, al verse rodeado por las fuerzas de San Martín, tuvo que escapar de Lima, huyó hacia, sí, escapó hacia la región del
de la Sierra Central, escapó hacia la Sierra Central y de ahí finalmente se escapó hacia la ciudad del Cusco. El virrey huye de Lima, se va hacia el Cusco, en donde establece su nuevo cuartel general y de donde piensa que volver a ocupar Lima en algún momento. O sea, desde ahí piensa continuar la guerra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué más? Sigamos. Ahora, San Martín en el Perú permaneció un año, entre 1821 y 1822. Quedó hasta septiembre de 1822. O sea, gobernó un año el Perú. Durante todo ese tiempo, San Martín básicamente lo que intentó hacer es aplicar un proyecto político. Más que seguir la guerra contra el virrey, lo que intentó acá en Lima fue consolidar un nuevo proyecto político. Su proyecto era básicamente convertir al Perú en una monarquía constitucional. Ojo con eso. Eso es muy importante. El proyecto político de San Martín. Convertir al Perú en una monarquía constitucional. Es decir, traer un rey europeo, traer un príncipe de Europa para coronarlo rey del Perú. ¿Ya? ¿Sí? Mira lo que te digo. Traer un príncipe europeo y convertirlo en rey del Perú. Ahora bien, para ello, ¿ya? Envió a Europa a un representante del Perú, al ministro de Relaciones Exteriores, Juan García del Río. Ya, repito, envió, ¿sí? Escúchame bien, a Europa, al mismísimo ministro de Relaciones Exteriores, Juan García del Río, para que buscara un príncipe europeo, ¿ya? Y este señor, este príncipe europeo, se coronase como rey del Perú, pero bajo el modelo de monarquía constitucional, es decir, una monarquía en la cual, ¿sí? El rey gobernase, pero con un parlamento y un poder judicial, o sea, donde el rey no tuviera todo el poder en sus manos. A eso le llamamos monarquía constitucional o monarquía parlamentaria. Ese es el modelo, ¿sí? Ese es el modelo, ¿sí? Que quería San Martín para el Perú. También llamado modelo inglés de la monarquía constitucional, también se conoce como modelo inglés. ¿Por qué se le llama modelo inglés? Porque justamente es el modelo que inicialmente comenzó a regir en Inglaterra desde el siglo XVII. Inglaterra es el primer país donde aplicó este modelo de monarquía, donde el rey no tenía en sus manos todo el poder, sino una parte del poder, ¿ya? Solo una parte del poder. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Ahora bien, sigamos, por favor. Sin embargo, este proyecto de San Martín tuvo detractores, tuvo enemigos, tuvo opositores. Hubo un sector importante de la política peruana que no quería que el Perú fuera una monarquía, sino más bien optara por el modelo republicano. Los principales detractores fueron, sí, José Faustino Sánchez Carrión, sí, no olvidar este nombre, importante político y periodista de la época, y Francisco Javier de Luna Pizarro, un importante sacerdote limeño, pero que además participaba en política. Luna Pizarro no solamente era sacerdote, ni era político. Ambos, Luna Pizarro y Sánchez Carrión, se oponen tenazmente a la idea de que el Perú se convierta en una monarquía. ¿Ya? Ahora bien, finalmente, en las elecciones que se convocan
para elegir a la Asamblea Constituyente que iba a elaborar la primera constitución política del Perú. En esas elecciones finalmente terminaron ganando los representantes del bando republicano. O sea, la mayoría de congresistas de este primer Congreso Constituyente iban a ser republicanos, con lo cual el proyecto de San Martín de convertir el Perú en una monarquía constitucional quedó sepultado. Ya, no olvidar eso. Ahora, escúchame. Importante también hay que mencionar esto. San Martín era consciente que él solo y su ejército no podrían derrotar a las fuerzas de Virrey La Serna que se habían agrupado en la sierra. Él era consciente. Él solo con su ejército no iban a poder derrotar a los españoles que estaban en Cusco, que estaban en el sur andino, que eran cerca de, ¿qué? 18.000, 19.000 soldados. San Martín contaba con un ejército de cerca de 5.000, 6.000 hombres. Así que iba a ser muy difícil ganar él solo la guerra. Por lo que San Martín, en julio de 1822, va a viajar hasta Guayaquil, al Ecuador, en donde se va a reunir con el otro gran libertador de Sudamérica, el general Simón Bolívar. Y entre los dos van a reunirse y conferenciar en aquella ciudad, Puerto Guayaquil, en donde van a discutir la posibilidad de que Bolívar venga al Perú a terminar de, sí, derrotar a los españoles. Pero para ello, San Martín se ofrece a ponerse bajo las órdenes de Bolívar, es decir, someterse al mandato de Bolívar. Sin embargo, Bolívar no acepta ello. Bolívar le dice, no, yo no voy a ponerme bajo, no voy a dejar que tú te pongas bajo mis órdenes. Yo voy a libertar el Perú solo, sin tu ayuda. San Martín entiende el mensaje y decide retirarse del Perú. En 1822, en septiembre, se marcha San Martín del Perú, dejando instalado y iniciando sus sesiones el primer Congreso Constituyente peruano, ¿correcto? Para que así Simón Bolívar pueda venir al Perú. Y es justamente lo que va a pasar. Corriente Libertadora del Norte, encabezada por Simón Bolívar, antes de venir al Perú había independizado Colombia, Ecuador y Venezuela, ¿correcto? Es más, Bolívar con Colombia, Ecuador y Venezuela había formado un solo gran país, había unificado a estos tres territorios y los convirtió en un solo país, la Gran Colombia, ¿ya? La Gran Colombia es el resultado de la unificación de Colombia, Venezuela y Ecuador, ¿sí? Ahora, Bolívar llega al Perú invitado por el Congreso, con la fama de dictador. Va a ser invitado ya por el primer presidente del Perú, don José de la Riva Agüero. José de la Riva Agüero es el que lo manda a invitar al Perú, el presidente Riva Agüero. Pero cuando Bolívar, al momento en que Bolívar llega al Perú, ¿sí? Ya, ya Riva Agüero no es presidente, ¿sí? ¿Qué ha pasado? ¿Cómo que ya no es presidente? Sí, poco antes de la llegada, sí, poco antes de la llegada de Bolívar al Perú, el Congreso ha destituido a Ribagüero. Ribagüero ha sido destituido y en su reemplazo ha sido nombrado sí, ha sido nombrado en su reemplazo el marqués Bernardo de Torretagle como nuevo presidente del Perú. Sin embargo, Ribagüero no ha aceptado su destitución y se ha marchado a Trujillo, a la ciudad de Trujillo, acá en el norte, en donde ha decidido formar un gobierno rebelde. O sea, para 1823, cuando Bolívar llega al Perú, encuentra dos presidentes. Uno en Lima, ¿sí? ¿Quién es el presidente acá en Lima? Torretagle. Y el otro es el presidente allá en Trujillo, Ribagüero. ¿Ya? Dos presidentes. Rarísimo, ¿no? Pero así está, pues así está la cosa. Dos presidentes, dos gobiernos, ¿ya? Lo que genera gran preocupación, porque
Obviamente, ¿cómo vas a enfrentar la guerra con dos presidentes al mismo tiempo? No tiene lógica, no tiene sentido. Sin embargo, así está ocurriendo. Una guerra con los españoles y el Perú está dividido en dos bandos. Increíble, pero así está ocurriendo. Ahora bien, cuando llega Bolívar al Perú, el primer suceso que se va a dar, ¿sí? Es la promulgación, escúchame bien, la promulgación de la primera constitución política del Perú. Ya en noviembre de 1823, te repito, ya en noviembre de 1823, el Congreso peruano acá en Lima va a promulgar la primera constitución política del Perú, la constitución de 1823. Esta primera constitución política del Perú consagró el llamado modelo republicano. El Perú formalmente quedaba convertido con esta constitución en una república. No te olvides, esa es nuestra primera constitución. Ese primer Congreso peruano, además, no olvidar, estuvo presidido por ¿quién? ¿Quién era el presidente de este primer Congreso peruano? Justamente el sacerdote, del que te había mencionado hace un rato, el sacerdote liberal, sí, Francisco Javier de Luna Pizarro. Él va a asumir, escúchame bien, la presidencia del primer Congreso Constituyente peruano. Y Luna Pizarro es quien se va a encargar de promulgar, firmar esta primera Carta Constitucional. Ahora bien, escúchame, ¿qué va a suceder ahora? ¿Ah? ¿Qué va a pasar? ¿Mm? Ya tenemos nuestra primera constitución. Ya el Perú es una república formalmente. Pero todavía no hemos ganado la guerra de independencia. Bolívar ha llegado para eso. Y es entonces, ya, que Bolívar, ¿sí? Que Bolívar lamentablemente va a descubrir un lado no muy amable de los peruanos. Bolívar descubre la traición. Descubre la traición. ¿Cómo que la traición, profesor? Sí, lo que pasa es que el presidente Ribagüero, el presidente rebelde, el que está allá en Trujillo, el que supuestamente, ¿sí? Lo había invitado al Perú a venir, él es el que lo había invitado a Bolívar, él, supuestamente, ¿sí? Que dijo ser su amigo, lo está traicionando, ¿sí? Lo está traicionando. ¿Por qué? Porque le he empezado a escribir, escúchame bien, cartas al virrey La Serna, proponiéndole una alianza. Repito, le ha escrito cartas al virrey La Serna, proponiéndole una alianza, ¿ya? Para expulsar a Bolívar del Perú. Mira tú, o sea, tenemos, mira, al primer presidente del Perú, sí, a Ribagüero, allá en Trujillo, proponiéndole desde Trujillo, mandándole cartas a quién, al mismísimo virrey, para sacar a Bolívar del Perú. Increíble, pero así están las cosas. Bolívar descubre las cartas, descubre la traición, manda a meter preso a Ribagüero, pero Ribagüero logra escapar, logra huir del Perú. ¿Y sabes a dónde huyó Ribagüero? Huyó a España, huyó a la mismísima madre patria, huyó a España. Así acabó el primer presidente de nuestras tierras, del Perú. Ahora bien, pero ahí no termina todo. ¿Mm? Ahí no termina toda esta historia. Bueno, fuera.
escúchame, el segundo presidente, ¿sí? El segundo presidente, ¿sí? Torretalgue, también va a ser descubierto en lo mismo. También va a ser descubierto mandándole cartas al virrey de la Serna proponiéndole una alianza, ¿para qué? Para expulsar a Bolívar del Perú. Bolívar también descubre la traición de las cartas y decide castigar a Torretalgue, evitar que se escape como Ribagüero, pero tampoco lo pudo hacer. Torretalgue escapa, pero no logra escaparse, no logra huir a España, se queda a la mitad del camino, llega hasta el puerto del Callao, en donde no va a encontrar una embarcación que lo pueda sacar del Perú. Y se va a refugiar entonces, escúchame bien, en el castillo del Real Felipe. Sí, Torretalgue se va a refugiar en los castillos del Real Felipe para ahí, escúchame, en el Real Felipe, ahí en los castillos del Real Felipe, ¿estamos de acuerdo? Pedirle asilo al general español, sí, Ramón Rodil. ¿Qué pasa? Que los españoles, las fuerzas españolas todavía tenían el control del Real Felipe. Los españoles todavía tenían el control del castillo del Real Felipe, de la fortaleza del Real Felipe, y ahí estaba un contingente militar de unos 1.200 hombres al mando del general Ramón Rodil, ¿sí? Torretalgue y un grupo de seguidores de él se van a refugiar en el Real Felipe pidiéndole ayuda al español Rodil. Y ahí permanecieron durante casi 13 meses, hasta que finalmente, sí, Torretalgue murió dentro del Real Felipe, víctima de la peste. Enfermó gravemente y murió. O sea, nunca logró escapar, nunca logró huir, y mucho menos nunca logró, sí, llegar a España. Ahora bien, después de esto, Bolívar se queda como supremo dictador del Perú, se queda con el mando del Perú, ya él tiene todo el poder, ya no hay nadie que le pueda poner límites a Bolívar. ¿Estamos de acuerdo? Ya Bolívar se ha quedado como supremo dictador, el Congreso mismo le ha dado atribuciones de dictador. Ya nadie, ¿sí? Nadie puede limitar su poder. Entonces Bolívar se dedica a organizar al Ejército Libertador, ¿sí? Para ello Bolívar marcha hacia la ciudad, ¿sí? Marcha hacia la ciudad de Trujillo, en donde va a organizar al Ejército Libertador. En Trujillo, al norte de Lima. Desde ahí organizó un ejército de cerca de 9.000 hombres, ¿sí? Con los cuales se dispuso a marchar rumbo a la sierra. Además, no hay que olvidar que detrás de Bolívar, detrás de su ejército, venía un ejército de montoneros, de indios montoneros que acompañaban al ejército libertador. Entonces, entre el ejército de Bolívar, el ejército regular, los montoneros, era una fuerza muy grande que estaba yendo rumbo al sur, rumbo a la sierra, a enfrentarse a los españoles. Lo que finalmente se va a dar, dos batallas. Primero, la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824, ¿sí? 6 de agosto de 1824, batalla de Junín, en la cual, ¿sí? El ejército libertador, la caballería patriota, para ser más exactos, la caballería realista, perdón, patriota, la caballería libertadora, va a derrotar a la caballería realista, a la caballería española. ¿Sí? La batalla de Junín fue una batalla netamente de ¿qué? De caballerías. Caballería patriota derrota a la caballería realista, y en esta batalla destaca nítidamente la participación del batallón de caballería, el regimiento de caballería, para ser más exactos,
Húsares de Junín. El regimiento Húsares de Junín va a ser decisivo en esta victoria en Ayacucho, la que va a permitir finalmente el triunfo, ¿sí?, de las tropas realistas, ¿sí?, perdón, las tropas patriotas sobre las tropas realistas. ¿Estamos de acuerdo? Va a ser decisivo el triunfo de las tropas realistas sobre las tropas patriotas gracias a la participación del regimiento Húsares de Junín. El Húsares de Junín estaba liderado, no olvides, por el, sí, coronel Isidoro Suárez y por el mayor Andrés Razzuri. Repito, ya, el coronel Isidoro Suárez y el mayor Andrés Razzuri van a ser los grandes artífices de esta victoria, pues gracias a ellos el Húsares de Junín entró en batalla y logró derrotar a las fuerzas, sí, a las fuerzas realistas, a la caballería realista, ¿ya? ¿Y por qué es importante? ¿Y por qué es importante esta batalla? ¿Mm? Esta batalla es importante, ¿sabes por qué? Porque en esta batalla, ¿sí?, fue la primera vez en muchos años que el ejército realista era derrotado aquí en territorio peruano. Era la primera vez, te repito, que el ejército realista era derrotado, ¿sí?, en territorio peruano por el ejército libertador, lo cual generó un golpe, o fue un golpe moral bastante duro contra los, ¿sí?, españoles. Un golpe durísimo contra las fuerzas realistas. Ya, no olvidar eso. Ahora bien, ¿qué más? Luego de ello, llegaríamos, o habría que esperar, hasta diciembre de 1824, hasta el 9 de diciembre, para que se produzca el enfrentamiento final, la batalla final. ¿La batalla de qué? De Ayacucho, ¿sí? El 9 de diciembre de 1824 se produjo la batalla final, ¿en dónde te dije? En Ayacucho, ¿ya? Batalla de Ayacucho. 9 de diciembre de 1824, donde el Ejército Libertador, al mando del general Antonio José de Sucre, repito, el Ejército Libertador, al mando del general Antonio José de Sucre, va a derrotar al ejército realista del virrey José de la Serna. Profe, pero ¿cómo pasó esto? ¿Ah? ¿Cómo sucedió esto, profesor? ¿Cómo ocurrió esto? ¿Por qué no estuvo presente en esa batalla Simón Bolívar? En Ayacucho no estuvo Bolívar, claro que no. Bolívar no participó en Ayacucho por una sencilla razón. Bolívar, en ese momento, en Ayacucho, no participa porque él en ese momento estaba en Lima. Había regresado a la ciudad de Lima a atender asuntos políticos. Era urgente su presencia acá en la capital, por lo que finalmente Bolívar regresó a Lima. Ya estando en Lima, ¿sí?, Sucre se hace frente, pues hace cargo del Ejército Libertador, y en diciembre, como te digo, el 9 de diciembre, enfrenta a los realistas en Ayacucho. Tras esta victoria, los realistas van a firmar, sí, van a firmar la capitulación de Ayacucho. Se van a rendir ese mismo día, esa misma noche. Tras la batalla, esa misma noche, tras la batalla de Ayacucho, ¿estamos de acuerdo? Tras la batalla, esa misma noche, se firmó la capitulación en la cual el ejército realista no tuvo más remedio que reconocer la derrota y aceptar la rendición y retirarse del Perú. Pero en esa capitulación los españoles
exigieron varias cosas. Primero, los españoles van a reconocer la independencia del Perú. Los españoles reconocen la independencia del Perú. Reconocen que el Perú es independiente, ¿ya? A pesar de ello, sin embargo, los españoles, ¿sí?, van a exigirle al Perú el pago de una indemnización de guerra, ¿ya? Van a exigir el pago de una, repito, indemnización de guerra. Cuando lo normal es que el perdedor le pague al ganador una indemnización, acá es al revés, el ganador le pagó al perdedor una indemnización de guerra, es decir, el Perú le pagaría a España una indemnización de guerra. Increíble, pero cierto. Ya. Ahora bien, también el Perú le pagaría el pasaje de regreso a los españoles que quisieran volver al Perú, ya sea los soldados españoles como los vecinos españoles que vivieran en el Perú y que quisieran regresarse al Perú, a España, el Perú les pagaría todos sus pasajes de regreso. Es más, el Perú además aceptaba que los oficiales del ejército realista que quisieran quedarse en el Perú podían ingresar a pertenecer al ejército libertador, al ejército peruano libremente. O sea, si bien la capitulación es importante porque el Perú sella su independencia, se sella la independencia del Perú de América, por otro lado es pertenecer por todo eso que te he señalado. O sea, tuvimos que pagar un precio muy, muy alto para que España reconociera que reconociera nuestra independencia. ¿Estamos de acuerdo? El precio que se tuvo que pagar fue altísimo, muchachos, lamentablemente. ¿Qué más? Tras ello, Bolívar permanecería en el Perú hasta 1826, año en que finalmente se marcharía de nuestras tierras. Bien, sigamos, por favor. Ahora vamos a pasar al siguiente material. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente material, que ya es parte de lo que es, ¿sí?, de lo que es el periodo republicano. O sea, ya formalmente se ha iniciado en nuestro país la etapa republicana, ¿sí? Ya hemos comenzado los años de vida independiente formalmente. Ya los peruanos, como quien dice, nos quedamos solos, ¿sí? Nos quedamos solos, es decir, ya no están los argentinos, no están los colombianos, los venezolanos, ya no están los españoles para que dirijan nuestros destinos. Ahora los peruanos solos vamos a decidir nuestro destino. Entonces se inicia la era republicana. Como pueden ver ustedes ahí, el primer periodo de nuestra historia republicana arranca con lo que conocemos como el primer ¿qué? Militarismo. ¿Sí? Ahí lo pueden ver. ¿Sí? Primer militarismo. Comienza con el llamado caudillismo militar. A ver, el primer militarismo, escúchame bien, va cronológicamente, escúchame bien, el primer militarismo cronológicamente va desde 1827 hasta 1872. Exactamente estamos hablando, ¿sí?, de 45 años. Son los primeros 45 años de vida independiente. En esos primeros 45 años de vida independiente, desde 1827 hasta el 72, el Perú estuvo gobernado por los llamados caudillos militares. ¿Quiénes eran los caudillos militares? Los héroes de la independencia. Todos estos oficiales, generales, coroneles, qué sé yo, que habían participado heroicamente en las guerras de independencia y que se sentían, por lo tanto, con el derecho de gobernar el Perú. ¿Ya? Ahí tenemos, entonces,
el inicio de nuestra vida independiente. Ahora, el primer militarismo se divide en dos momentos cruciales. ¿Cuáles son los dos momentos cruciales en los que se divide? El primer militarismo se va a dividir primero en caudillismo militar de 1827 a 1800, ¿sí? De 1827 a 1845, ¿ya? Y de 1845 a 1872 es el llamado periodo de la prosperidad falaz o el auge del guano, ¿sí? Del 45 al 72 es la era del auge del guano o prosperidad falaz, ¿ya? Así se divide nuestra historia en estos primeros 45 años de vida independiente. O sea, el primer militarismo se divide en caudillismo militar de 1827 al 45 y de 1845 en adelante, hasta el 1872, la prosperidad falaz o era del guano. Comencemos entonces. Caudillismo militar, 1827-1845. ¿Ya? Son los primeros 18, 20 años de vida independiente. ¿Ya? Son los años en los que los peruanos todavía estamos recién aprendiendo a vivir libres, aprendiendo a vivir independientes, sin nadie que nos proteja, nos cuide, nos tutele, nos esté dirigiendo, solos nosotros. Vamos a hablar entonces de qué gobiernos. El gobierno del general José de la Mar, de 1827 a 1829. A esto lo llamamos el primer ejecutivo débil. Ajá. Primero que nada, antes de eso, quiero mencionarte que José de la Mar es considerado, escúchame bien eso que te voy a mencionar, como el primer presidente constitucional de la República. Primer presidente constitucional. Ese término no te olvides, constitucional del Perú. Él viene a ser el primer presidente constitucional del Perú. Ya va a dirigir el Perú entre 1827 y 1829. ¿Ya? Primer presidente constitucional. ¿Por qué tiene ese título de constitucional? Porque es el primer presidente peruano elegido por el Congreso que va a gobernar con una constitución. O sea que se va a hacer cargo del país, pero con una constitución de por medio. ¿Ya? Porque ni Ribagüero ni Torre Tagle, que fueron los dos primeros presidentes que tuvo el Perú, al momento de ser designados presidentes, existía una constitución. Todavía no había una constitución cuando Torre Tagle y Ribagüero fueron designados presidentes. El primero que ya gobierna con una constitución es la MAR. Se le llama el primer ejecutivo débil. O sea, es un gobierno débil. ¿Por qué? ¿Por qué se le llama el primer ejecutivo débil? Porque el poder fue muy limitado. Porque estuvo constantemente sometido al poder del Congreso. Repito, estuvo constantemente sometido al poder del Congreso. ¿Ya? Estuvo constantemente sometido al poder del Congreso, quien es el que lo va a controlar. Realmente su gobierno fue bastante débil, ¿sí? En cuanto al poder, en comparación al poder, sí, al poder legislativo, que es el que realmente tenía el control del país en esos años. ¿Ya? O sea, la MAR tiene muy poco poder. El Congreso es el que manda. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué más? ¿Qué más nos interesa? ¿Mm? A ver, qué calor que hace, ¿no? A ver, rebelión de los indios iquichanos en Huanta, dice. A ver, ¿cómo es esto?
En Huanta, Ayacucho, se va a producir una sublevación indígena importante, ¿ya? Una sublevación indígena de repercusiones importantes, pero ¿por qué? ¿Mm? ¿Por qué la sublevación? Estos indios iquichanos, ¿por qué se están sublevando? ¿Ah? ¿Mm? ¿Mm? ¿Por qué se están sublevando? ¿Mm? ¿Por qué se están rebelando? Se están rebelando fundamentalmente porque están en contra de que el gobierno quiera restablecer el llamado tributo indígena que el libertador José de San Martín había intentado o que había eliminado. ¿Me entiendes? El general San Martín había eliminado el tributo indígena, pero después, cuando llegó el libertador Simón Bolívar, ¿ya? ¿Quiso qué? Quiso restablecerlo y lo restableció, ¿ya? Lo va a restablecer, ¿ya? Va a restablecer, ¿sí? El tributo indígena. ¿Estamos de acuerdo? ¿Eso qué significa? ¿Qué implica eso? Que los indios se van a ver obligados nuevamente a pagar tributo indígena. Ahora bien, tú me dirás, profe, ¿y eso qué tiene que ver? Los indios siempre pagaron tributo, sí, pero ya no lo quieren hacer. Los indios ya no quieren pagar tributo indígena, porque ya San Martín les ha exonerado de ese pago. Y ahora se les quiere obligar a pagar de nuevo. Ahora, además de eso, estando en el gobierno del general Lamar, el caudillo, otro caudillo militar importante de esa época, el caudillo general Agustín Gamarra, invade Bolivia, ya va a invadir Bolivia. ¿Por qué invade Bolivia? En Bolivia, ¿quién era presidente en ese momento? El general Sucre. Sí, el general que había ganado la batalla de Ayacucho, que además era mano derecha de Bolívar. Es más, Sucre es quien había creado la República de Bolivia. Sucre era el creador de la República de Bolivia. Bolivia antes era, recuerda, el Alto Perú, el cual era inicialmente parte del Virreinato del Perú y luego pasó a ser parte del Virreinato del Río de la Plata en Argentina. Pero cuando se produjo la independencia, el general Sucre llega al Alto Perú y les propone a los altoperuanos convertirse en un país independiente. Y en 1825 Sucre crea la República Independiente de Bolivia. Y él mismo se queda como presidente de la República de Bolivia. ¿Ya? El tema es que Gamarra, el general Gamarra, el caudillo peruano, ¿sí? Invade Bolivia por una sencilla razón, porque él considera que la presidencia de Sucre en Bolivia es un peligro para el Perú. ¿Cómo? ¿Cómo que Sucre es un peligro para el Perú, profesor? Sí, ¿sabes por qué es un peligro? Según Gamarra, porque Sucre y Bolívar, su amigo, su pata Bolívar, quien en ese momento ya no está en el Perú y está en la Gran Colombia, el norte, están conspirando. Bolívar y Sucre están conspirando para declarar la guerra al Perú e invadir el Perú. Entonces, ¿sí? Entonces, Gamarra, para prevenir una invasión boliviana al Perú, invade primero Bolivia y obliga al general Sucre a renunciar a la presidencia de Bolivia. ¿Me entiendes? Gamarra invade Bolivia y expulsa al general Sucre de Bolivia y lo manda de regreso hacia dónde? Lo manda de regreso hacia el norte, a la Gran Colombia, para prevenir la invasión boliviana al Perú. En ese mismo contexto, se produce la guerra entre Perú y la Gran Colombia. Entre 1828 y 1829 estalla la guerra con la Gran Colombia. ¿Por qué?
Sí, o sea, sí era verdad lo que Gamarra pensaba, sí era cierto. Gran Colombia nos quería hacer la guerra, Bolívar nos quería hacer la guerra. Lo que quería Bolívar era quitarle al Perú los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas, ¿ya? Por eso es que Bolivia, perdón, por lo que la Gran Colombia nos hace la guerra. Y lo más probable es que si Sucre hubiera seguido siendo presidente de Bolivia, también Bolivia nos hubiera atacado. Y hubiéramos tenido que enfrentar una guerra en dos frentes. Pero bueno, la cosa es que en 1828 estalla la guerra con la Gran Colombia por los territorios de Tumbes, Jaén y Maynas. Y esta guerra, al final de un largo año de sufrimientos, enfrentamientos, terminó en una especie de empate. Una especie de empate, ¿ya? Que acabó con un acuerdo de paz, un alto al fuego, el convenio de Girón, que puso fin a las hostilidades. Tras ello, ¿sí? Tras ello, se produce acá en Lima un golpe de Estado. El general Gamarra, el caudillo Agustín Gamarra, le dio golpe de Estado al presidente Lamar y lo va a destituir, lo sacó de la presidencia en 1800, ¿sí? En 1829. Lamar fue destituido por el golpe de Estado de Gamarra y Gamarra se proclama presidente del Perú. Gamarra va a gobernar el Perú entre 1829 y 1833. ¿Sí? Gobernó 4 años. Pero antes de pasar a Gamarra, no hay que olvidar un detalle importante y que no quiero que se quede ahí pendiente. Con Lamar, aquí con Lamar, se ha promulgado la segunda constitución de nuestra historia, la Constitución Liberal de 1828, la cual ha reemplazado a la Constitución de 1823. Repito, con Lamar se promulga la segunda Constitución de nuestra historia, la Liberal de 1828. Como buena Constitución liberal, esta Constitución le da más poder al Congreso y le resta poder al presidente. Repito, esta Constitución le da más poder ¿a quién? Al Congreso y le resta poder, le resta atribuciones al presidente. Le quita poder, le quita atribuciones al presidente y le da mucho, pero mucho, mucho poder al Congreso. Es la segunda constitución de nuestra historia, luego de la de 1823. Ahora, sigamos. Ahora sí con Gamarra. Se le ha llamado el primer ejecutivo fuerte. Es decir, todo lo contrario al gobierno de Lamar. Si Lamar fue un gobierno débil, el de Gamarra fue un gobierno fuerte, un gobierno de perfil autoritario, que buscó por todos los medios imponerse ante el Congreso. O sea, un presidente autoritario, fuerte, ¿ya? Que buscó de una u otra manera imponerse ante el Congreso. Hablamos del presidente, como te repito, Agustín Gamarra. Con Gamarra se firma además el primer tratado de límites de nuestra historia. Repito, con el presidente Agustín Gamarra, el Perú va a firmar su primer tratado de límites de la historia, el Tratado Larrea-Gual con Gran Colombia, justamente. Con ese tratado, supuestamente ya las fronteras entre el Perú y Gran Colombia quedan cerradas en 1829. Además, Gamarra soportó durante su gobierno 17 intentos de golpe de Estado que logró sofocar con la ayuda de su esposa Francisca Zuriaga. Sí, Gamarra en sus 4 años de gobierno logra soportar 17 intentos de golpe de Estado que van a fracasar, en gran medida por el apoyo, por las intrigas, por el espionaje que hacía su mujer, doña Francisca Zuriaga. Además, se va a firmar el primer tratado limítrofe con Ecuador. ¿Cómo así, profesor? ¿No que Ecuador era parte de la Gran Colombia? Sí, claro, Ecuador era parte de la Gran Colombia hasta 1830. Escúchame bien lo que te voy a decir. En el año 1830, la Gran Colombia desaparece. Gran Colombia se va a fragmentar en 3 países, Venezuela, Colombia y Ecuador. Perdón, Venezuela, Colombia y Ecuador.
nace Ecuador como país independiente. Y al nacer el Ecuador como país independiente, entonces hay necesidad de tener un tratado de límites con Ecuador. Justamente lo que va a pasar. ¿Sí? En 1830 se firmó el Tratado Pando Noboa con Ecuador. Creó el departamento de Amazonas, ¿sí? Crea el puerto de Cerro Azul, aquí nomás, al sur de Lima. Tratados de Tiquina y Arequipa con Bolivia. Tratados para evitar justamente la guerra. Porque en ese momento en Bolivia el presidente era el general Andrés de Santa Cruz. El general Andrés de Santa Cruz era presidente de Bolivia. Había entrado en reemplazo, ¿te acuerdas?, de Sucre, quien había sido destituido con intervención peruana, del general Gamarra. Ahora el presidente era el general Andrés de Santa Cruz. Entonces, entre Santa Cruz y Gamarra se llevaban muy mal. Y por esa misma razón van a firmar un tratado, o dos tratados de paz entre Perú y Bolivia, en Tiquina y en Arequipa. Luego, tenemos también que en este periodo se va a producir el segundo debate ideológico doctrinario en el Perú. Un debate importante entre liberales y conservadores. El debate entre liberales y conservadores, ¿en qué consistía? En que los liberales planteaban la idea de la necesidad de un ejecutivo débil y un Congreso fuerte. O sea, un Congreso que tuviera la mayor parte del poder y que el presidente de la República se sometiera al poder del Congreso. Mientras que los conservadores era todo lo contrario. Planteaban la necesidad de un ejecutivo débil, perdón, de un ejecutivo fuerte y un parlamento débil. Repito, liberales quieren un ejecutivo débil y un parlamento fuerte, y los conservadores quieren un ejecutivo fuerte y un parlamento débil, donde el presidente sea el que manda. Visiones totalmente opuestas sobre el poder. ¿Ya? Este debate se da justamente aquí, en tiempos del primer gobierno de Agustín Gamarra. Ahora bien, en 1833 termina el primer gobierno de Gamarra. Repito, en 1833 termina el primer ya gobierno de Agustín Gamarra. ¿Sí? Es elegido como nuevo presidente. Ya, es elegido como nuevo presidente el general Luis José de Orbegoso. ¿Ya? El general, te repito, Luis José de Orbegoso. ¿Ya? Él va a ser elegido presidente del Perú, te repito, en 1833. ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? No te olvides ese dato. En 1833 va a ser elegido presidente el general Luis José de Orbegoso. Él es un típico presidente de corte liberal. O sea, representa lo que se llama el ejecutivo débil. Un ejecutivo débil versus un Congreso fuerte. Él va a enfrentar, además, ¿sí?, la primera guerra civil de nuestra historia. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Él va a enfrentar la primera guerra civil de nuestra historia. La guerra civil que implica la sublevación del general Pedro Pablo Bermúdez contra el presidente Orbegoso. ¿Esta guerra cómo terminó? Terminó finalmente con la rendición de los rebeldes ante el presidente Orbegoso en el llamado Abrazo de Maquinguayo. ¿Sí? Ahora, no hay que olvidar que esta guerra civil, si bien estuvo encabezada por Bermúdez, estuvo instigada por lo bajo
por el general Gamarra, o sea, el instigador, el que estuvo detrás de toda esta conspiración contra Orbegoso fue el general Gamarra. Él es el que va a dirigir esta sublevación. Gamarra, al fracasar de la sublevación de Bermúdez, escapa a Bolivia. Sí, escapa a Bolivia, huye a Bolivia, justamente a Bolivia donde era presidente su enemigo, el general Santa Cruz, pero ahí tiene que escapar para salvar su vida. Mientras tanto, acá en el Perú, Orbegoso promulgaba la tercera constitución de nuestra historia, la Constitución Liberal de 1834. Se produce el golpe de Estado. Sin embargo, el golpe de Estado de Felipe Santiago Salaverry en 1835 que acaba con la destitución del general Orbegoso. Salaverry destituye a Orbegoso estando acá en Lima, acá en la capital. Aquí se produce el golpe de Estado, aquí en Lima. Ya, aquí en la ciudad de Lima se produce el golpe de Estado. Ya, aquí en la capital se va a producir el golpe de Estado. Aquí en la ciudad de Lima. Ya, aquí se produce el golpe de Estado. ¿Estamos de acuerdo? Aquí en la capital, en el Callao, para ser más exacto. Y Orbegoso tiene que escapar rumbo a dónde? Rumbo a la ciudad de Arequipa. En Arequipa se va a refugiar. Mientras que acá en Lima Salaverry se proclama como presidente. Y para, dato importante, es el presidente más joven en asumir la presidencia. Apenas con 29 años de edad se proclama presidente del. Bien, aquí lo vamos a dejar hoy día. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Tutor Sergio, ¿todo claro? ¿Alguna pregunta a los chicos, por favor? Chicos, ¿alguna pregunta? A ver, estoy escuchando. Sergio, ¿alguna pregunta? A ver, preguntaré al azar, a ver, a ver, Katy Gibaja. ¿Alguna pregunta, Katy? Marcelo, abran sus micrófonos. ¿Alguna pregunta? A ver, estoy preguntando, a ver, Katy. Marcelo Izaguirre, Michael. ¿Alguna pregunta? Abran sus micrófonos, todo claro. Sí, profe. Ya. Sergio, ¿está ahí usted? No está ahí, creo. Bueno, ya chicos, entonces lo vamos a dejar acá hoy día. Ya, y nos estamos viendo la próxima clase. Bien, quedamos aquí. Cuídense. Chao.